Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, es decir, Derecho Penal Especial, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación está realizada en abril del año 2022 y la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito gustosamente que se suscriban al mismo y encontrar allí diferentes tipos de disertaciones vinculadas al derecho penal y al derecho procesal penal y al derecho penal constitucional. En la primera parte de esta disertación de hoy abordamos lo atinente a las agravantes del delito de secuestro, tal como lo establece la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en su artículo 10, para lo cual les invito a se ubiquen la primera parte de esta disertación de hoy. Por otra parte, les recomiendo este libro del profesor, esta ley comentada del profesor Alejandro Rodríguez Morales, se llama Ley contra el Secuestro y la Extorsión, para ubicar el ámbito del secuestro y de la extorsión en el caso venezolano. Bueno, ya habíamos abordado las agravantes del delito de secuestro en el artículo 10. Particularmente quiero referirme a que dicha ley contra el secuestro y la extorsión no solamente es que ha vaciado al Código Penal en lo que atañe al delito de secuestro y también inscribe agravantes específicas, sino que también hace referencias en lo que atañe a el concurso de personas en el delito, en el específico delito de secuestro. Y cuando yo hablo de secuestro, estoy hablando no solamente del secuestro propio, descrito en el artículo 3 de la ley, sino del secuestro con una finalidad política, del secuestro breve, del canje de prisioneros, de la combinación a integrar grupos armados, etcétera, etcétera. Y hace precisiones de parte general, nada menos que dentro del concurso de personas en el delito, dicha ley. Y ello vamos a ver cómo lo denomina, porque hasta inclusive lo nomina de esa forma, el artículo 11. Cómplices. Quien ejecute o realice cualquier actividad o suministre algún medio destinado a facilitar la perpetración de los delitos previstos en la presente ley, será sancionado con la pena correspondiente al tipo delictivo perpetrado, rebajado en una cuarta parte, siempre que dicha actividad no se adecue a la modalidad de autoría o determinación. Interesante el asunto. Entonces, autoría material del delito de secuestro. Si se perfecciona es con la pérdida de la libertad, y ahí está, el que realice ello lo estaría perpetrando, pero de igual forma también lo estaría realizando quien llame, sabiendo que el otro le hizo perder la libertad para exigir un rescate, quien vaya a recoger, siendo que el ir a recibir la cantidad forma parte de los diferentes actos ejecutivos que se mantengan en el tiempo para la realización del delito de secuestro. Pérdida de la libertad, mantener en cautiverio, exigencia y pago de rescate, liberación. Obviamente que todo ello conforma esa permanencia del delito de secuestro. Y dirán ustedes, ¿y entonces quién podría ser determinado como cómplice, siendo que toda esa gente que intervino en esos actos ejecutivos realmente son autores y no son cómplices? No, quedarían muchos otros más. ¿Quién te dio la dirección, por ejemplo, para llamar? ¿Quién te alquiló la casa sabiendo que en esa casa ibas a mantener en cautiverio? ¿Quién te prestó el vehículo a los efectos de trasladar desde la pérdida de la libertad
al sitio para el mantenimiento del cautiverio, si hubo comunicabilidad de las circunstancias, conocimiento, avenimiento en la realización delictiva de la conducta. Entonces, fíjense que por otra parte nos habla de la modalidad de determinación, como queriendo asumir que el llamado determinador, que otros llamarían autor intelectual, lo cual es pésima esa expresión, porque hablar de autor intelectual sería hablar de que el otro no tendría intelecto, y si no hay intelecto, entonces no hay acción, porque no hay voluntad. Entonces, el determinador para la realización del secuestro. Nótese que tradicionalmente se hace la distinción entre determinador e instigador, y se dice que el instigador es quien impulsa a alguien que realice una conducta, siendo que ese alguien, ese autor material, o es inimputable o lo está realizando de una forma culposa, siendo que aquí, cuando se habla de determinador, estaríamos hablando de la utilización de un autor material que sabe lo antijurídico de la conducta que está realizando, sabe de ese injusto, lo sabe. Entonces, este determinador, asumiendo la misma pena del autor material y jamás pudiendo ser considerado como cómplice. Nótese que acá, cuando se habla de cómplice en el artículo 11, no se habla, por lo menos en el encabezado, si esa ayuda es una ayuda necesaria o es una ayuda que sea prescindible, bajo el concepto del llamado cómplice necesario del artículo 84 del Código Penal y el cómplice no necesario. Fíjense que con tal que no sea el autor o el determinador, se le rebajará una cuarta parte de la pena, por lo menos en el encabezado. Leamos la primera parte del artículo 11. Cuando los supuestos establecidos en este artículo sean perpetrados por personas jurídicas, serán sancionadas con las multas previstas en las leyes que regulan la materia, y sus representantes serán sancionadas o sancionadas de conformidad con lo establecido en este artículo. Es obvio que el representante de la persona jurídica que forme parte de un secuestro es porque sabe que va a privarle de la libertad a alguien utilizando la modalidad de la persona jurídica, utilizando el estamento de la persona jurídica, a los fines de la posibilitación de una de estas conductas vinculadas en los diferentes subtipos de la ley. Entonces, no por ser gerente de la persona jurídica en la cual se ha realizado el secuestro, yo voy a ser responsable de secuestro. Es decir, el concepto de cuáles son los elementos del dolo del secuestrador, el elemento cognitivo, el elemento volitivo, noción de la capacidad aflictiva de mi acción o omisión, noción que la pérdida de la libertad de alguien es lo suficientemente intimidatorio, constriñente a los fines de que alguien pague el rescate, y estoy utilizando una modalidad, digamos, corporativa bajo este supuesto. Nótese que hay el llamado secuestro simulado, en el cual la víctima es porque asume una relación de cercanía con respecto a una empresa, y entonces allí ya está de una vez concebido, está íncito ya dentro del propio supuesto de hecho del secuestro simulado, si ese fuera la circunstancia, la relación de exigencia del pago del rescate. Aparte, último, cuando el cómplice informe oportunamente a la autoridad competente la realización de cualquiera de las actividades establecidas en este artículo, la pena prevista será rebajada en 1/3. Repito, cuando el cómplice informe oportunamente a la autoridad competente la realización de cualquiera de las actividades establecidas en este artículo, la pena prevista será rebajada en 1/3. Es decir, habría una doble rebaja. La rebaja por la condición de cómplice, que está establecida en el encabezado, de una cuarta parte, más el poner a la información de la autoridad competente la realización del secuestro, pero ya ese cómplice realizó
su colaboración, su ayuda. Es decir, el poner a la información es posterior a su ayuda. Su ayuda tiene que ser perfecta. Recordemos que cuando se habla de los partícipes, y aquí estamos hablando del cómplice, el partícipe, los actos que realiza el partícipe tienen que ser perfectos, siendo que la autoría sí pudiera ser imperfecta, pero la realización de la conducta del partícipe sí tiene que estar agotada. Y no con ello se indica que no lo es porque con posterioridad está llamando a la autoridad. Hizo todo lo necesario, prestó el carro, prestó la dirección, prestó la casa. Y después de haberse perdido la libertad contra la previa exigencia de un rescate que no se exige, como lo establece el artículo 3 para perfeccionar el delito, es que se da esa especie de acción de regreso. No se aplicaría el artículo 81 del Código Penal, es decir, aquel artículo que nos hace hablar del puente de plata, es decir, de querer abandonar la acción ejecutada porque ya la colaboración fue necesaria para que se perfeccionara un delito que con un simple acto ejecutivo de privación de la libertad con la finalidad del pago de un rescate ya configura el delito de secuestro como lo establece el artículo 3. Entonces, sin más, vayamos ahora a hablar de la extorsión. Un delito complicado, un delito que por esa proliferación de elementos del supuesto de hecho, como lo hizo el legislador en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, perdió la concepción originaria que estaba presente dentro del Código Penal. Es decir, el Código Penal, también el secuestro y la extorsión, ya se deroga del Código Penal y pasa a ser tipificado en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Y la extorsión, de una forma bastante prolífica, el supuesto de hecho, se verifica en el artículo 16. Esa extorsión que tradicionalmente se denominaba chantaje, ¿verdad? Aquello de quizás la persona no pierda la libertad ambulatoria, pero es obligada a realizar algo para el cual pierde la libertad en su realización. Es decir, realiza algo sin perder la libertad, no siendo jurídicamente demarcado ese algo como una prestación normal en la conducta de la persona, sino que como consecuencia de un constreñimiento y una vía psicológica a los efectos de que realice ese algo contra su voluntad, a los efectos de generarle un beneficio a otro. Entonces, esa es la típica concepción clásica de la extorsión. Leamos lo prolífico de la extorsión dentro del artículo 16. ¿Quién? ¿Quién? Sujeto activo indeterminado. Cualquiera persona. ¿Quién? Por cualquier medio capaz de generar. Ajá. Entonces, es un medio que sea capaz de generar lo que a renglón seguido voy a ir leyendo. Si ese medio eficientemente, inidóneamente no lo genera, entonces mal se podría hablar de la extorsión. Comencemos de nuevo. Artículo 16, Ley contra el Secuestro y la Extorsión. ¿Quién? Por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriñe el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados con prisión de 10 a 15 años. En primer lugar, el medio, la modalidad del extorsionador tiene que objetivamente conducir a una violencia. Nótese que
allí erróneamente, a mi entender, se ubica la palabra engaño. Porque si es engaño, entonces estamos a un tris de confundir la figura con la estafa. Si el engaño es lo que ha conducido al perjuicio patrimonial, el engaño es una circunstancia putativa. Putativa, una errada concepción de la realidad, lo putativo, errada concepción de una realidad. Entonces, fíjense, volvamos al texto del artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes. O sea, ojo, ese engaño no puede ser simplemente un engaño naif, un engaño de entrega de un bien por un error, sino que tiene que ser un engaño constriñente, un engaño que conduzca a una violencia psíquica, al menos. ¿Ok? El engaño, el decir algo que no es cierto, conduce a una violencia intimidatoria que conduce a la realización de una determinada conducta o el no hacer una determinada conducta. Constriña el consentimiento de una persona. Consentimiento, la persona de estar en plena voluntad. Mal se podría hablar de extorsionar a un dormido, mal se podría hablar de extorsionar a un enfermo mental. Es decir, alguien que tenga plena capacidad para consentir o no la realización de una conducta. Entonces, oído con ello. Consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones, o un hacer o un no hacer, pero ese hacer o el no hacer es capaz de generar un perjuicio en el patrimonio propio o en el de un tercero. Por lo tanto, puede haber plurales víctimas, no solamente el que se ve constreñido por el engaño o por la violencia, sino en perjuicio de otro. Nótese que lo que no se puede ver aquí es una pérdida de la libertad. En el dolo, en el elemento cognitivo del extorsionador, nunca está que alguien pierda la libertad, porque si lo estuviese, estaríamos en el ámbito del secuestro o del robo agravado. Más bien es que le procuro la libertad, porque estando en libertad la persona, en libertad ambulatoria, quiero referirme. Es decir, permito la libertad ambulatoria, porque estando en libertad ambulatoria es que esa persona puede hacer o dejar de hacer algo que me beneficie como agente, pero lo está realizando de forma constreñida, violentada. Sigamos con el análisis de ese extenso artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, que define la extorsión. Capaces de generar perjuicio en su patrimonio o de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos. Vamos a simplificarlo en la última palabra. Beneficios, no perjuicios, obviamente. Beneficios. Entonces, oído en el carácter complejo del delito. Profesor, es permanente. Yo creo que definitivamente pudiera darse una extorsión en el tiempo, que se mantenga en el tiempo. Obviamente, los ejemplos más prolíficos de la extorsión son las extorsiones en grado de continuidad. Pero aquí, en la extorsión, evidentemente se está significando esa pluralidad, no solamente de víctimas, sino esa pluralidad de bienes jurídicos. Por un lado, la propiedad y por otro lado, la libertad. No la libertad ambulatoria, sino la libertad de hacer. ¿Ok? La libertad de hacer. Hacer o no una determinada conducta. Entonces, incurrirá en la misma pena, dice la parte del 16, cuando la circunstancia del hecho evidencia la existencia
de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos. Es el mismo razonamiento, es la misma filosofía que obra frente al llamado secuestro. El secuestro escrito en el artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. El momento consumativo se perfecciona con la aflicción de la libertad. Es decir, que si no exige un resultado, bajo ese prisma, estaríamos hablando de un delito de mera conducta, pero este es un delito de resultado en el sentido que la realización de la acción o de la omisión puede ser independientemente del beneficio. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, múltiples ejemplos pudieran estar presentes. Un periodista que publica algo y entonces extorsiona a una persona en decirle, mire, si usted no me da una determinada cantidad de dinero, yo no publico o yo seguiré publicando, ¿verdad? Lo que yo sé con respecto a usted. Por cierto, que ese conocimiento de una circunstancia que extorsiona a otra puede ser un hecho punible, puede ser un hecho contrario al derecho, puede ser un hecho contrario a la ética, a valores fundamentales, pero en realidad la realización de la conducta no es a los efectos de colaborar con la administración de la justicia, sino es por la percepción de un beneficio. Entonces, allí pudiera estar presente el no revelar una determinada conducta de la cual se conoce frente a otro, en obligación de denunciar o no, a los efectos de recibir un beneficio patrimonial, porque sigue siendo fundamentalmente un delito contra la propiedad y no puede perderse esa visión del asunto. Entonces, bueno, hagamos un análisis de este complicado delito dentro del artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Como lo dice la doctrina, consiste en obligar a una persona a través de la utilización de la violencia, la intimidación, a realizar u omitir acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio patrimonial, bien sea de la propia persona contra cuya libertad se conmina o contra la propiedad de una tercera persona. Obviamente es un delito contra la propiedad, hay un ánimo de lucro, lo significa el artículo 16, requiere una actuación por parte del sujeto activo consistente en la realización o omisión de un acto o negocio jurídico. Es decir, ese sujeto pasivo es el que se conmina a que realice algo a los efectos de lograr ese beneficio por parte o a favor de la gente. Entonces, obviamente que hay una pluralidad de bienes jurídicos, ¿okay? Significado en este delito. El delito y el delito de amenazas condicionales porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. Es pluriofensivo, no ataca solamente un solo bien jurídico, valga la cacofonía, sino más de uno: propiedad, integridad física y obviamente la libertad, pero no la libertad ambulatoria, sino una libertad de hacer. Ojo que se puede dar la tentativa cuando el acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada, pero ya hemos dicho con respecto al artículo 16 que ya la simple realización de la conducta, aunque no se haya logrado el beneficio, ya conduce a la realización de la extorsión. En el caso del periodista,
Bueno, acude la persona al sitio del periodista, entrega la cantidad, ¿verdad? Al periodista, el periodista no la disfruta, puesto que sencillamente era algo armado a los efectos de evitar que siguiera la persona extorsionando. Había una actuación policial previamente estructurada y ya se configura así, obviamente, pues el delito. A pesar de que en otras jurisdicciones, por ejemplo, en el caso colombiano, se niegan a esa posibilidad. Vamos a ver los elementos objetivos del tipo de extorsión. En primer lugar, hablamos del uso de la violencia o intimidación, ¿ok? Con un medio que pueda conducir a ese resultado, a ese efecto. Sentirse violentado o sentirse intimidado a hacer algo. Solo si recae sobre objetos se podría hablar de un medio de intimidación. Que se obliga al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. El sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera violentado o intimidado, aunque no haya perdido la libertad. ¿Ok? Se consuma conforme al 16 cuando el sujeto pasivo realiza la acción. Es decir, no se requiere que haya una disposición patrimonial efectiva. No se pone la nota esencial del delito en la lesión patrimonial, sino en el tema de la aflicción de la libertad. La realización o omisión de un acto o negocio jurídico, es decir, debe tener un efecto de contenido patrimonial. Pero obviamente no nos quedemos solamente en el ámbito descriptivo, en la causación del hecho, sino que como todo delito doloso, y este es uno que evidentemente lo es, mal pudiéramos entender una extorsión imperita, negligente o imprudente, como típico delito doloso, hay un ánimo de lucro que se estaría manifestando. Hay ese elemento subjetivo del tipo, ánimo de lucro por parte del sujeto. Entonces, obviamente es mucho más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no solamente está el tema de la ventaja patrimonial, sino la aflicción de la libertad, lo cual no estaría presente en el caso del hurto. La ventaja patrimonial puede ser inclusive a favor de una tercera persona. Entonces, ahora bien, para que esa tercera persona sea responsable, bien sea por el ámbito de la coautoría o de la determinación, ha de estar en comunicabilidad de las circunstancias, en la realización de la conducta, bien sea porque ordena a otro, bien sea porque lo realiza de forma coetánea. ¿Ok? Entonces, bueno, yo soy el que te digo lo que tú, si yo revelo, entonces eso te perjudicaría. Yo lo tengo como conocimiento, pero tú a mí no me vas a pagar ningún tipo de cantidad porque le vas a pagar es a otro. Ese otro sobre la cual hay connivencia y avenimiento de parte mía sobre el manejo de la información que yo ostento en beneficio de otro. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona y bueno, como lo dije, se afecta no solamente al sujeto pasivo per se, sino que también se puede afectar el patrimonio de un tercero. ¿Ok? Vamos a hablar de la acción en la extorsión. Violencia o intimidación en contra de una persona privándola de su libertad para otorgarle al autor una ventaja. El concepto de violencia ha de ser asumido como un acontecimiento agresivo, no meramente injurioso, no solamente una injuria, sino que de alguna forma lo que se está diciendo conmina a hacer algo de tanta significación como que pueda haberse perjudicado en la propiedad. Por eso es que cuando se habla allí de engaño, con mucho tino hay que ver esa palabra engaño en el delito de secuestro. Porque si es un engaño defraudatorio, no es un engaño violentante.
Y ahí nos podemos encontrar en una circunstancia de antinomia. Y con lo cual, si lo que estás hablando es de un engaño, entonces la interpretación tiene que ser la interpretación mucho más favorable. Y la mucho más favorable es la del artículo 462 del Código Penal, que es la estafa. Porque el perjuicio contra la propiedad es producto de una falsa concepción de la realidad y no como consecuencia de sentirme conminado a hacer algo. ¿Ok? Entonces, obviamente, y aquí es importante entender que se secuestran personas, ¿ok? Se secuestran personas y que por lo tanto, si es un bien el que ha sido retenido a los efectos de lograr el reintegro del bien, aquí estaríamos hablando de una extorsión, porque si lo que se mantiene en retención es un bien, un vehículo, por ejemplo, o cualquier otro bien mueble, o inclusive inmueble, y yo concederte que continúes viviendo en el inmueble, perdón, a cambio del pago de algo, estaríamos hablando obviamente de una extorsión. Entonces, la intimidación ha de provenir, como lo dice Muñoz Conde, de una violencia psíquica. Es un resultado psicológico, es una amenaza encaminada a viciar la libre decisión de la voluntad del sujeto pasivo. La intimidación es subjetiva. Basta con que se coaccione en el caso concreto a la persona. Es obvio que ante esto tendríamos que hacer una cualificación del acto intimidante. Porque mal podría establecerse que estamos en presencia de una extorsión si yo lo que te digo, por favor, dame una determinada cantidad, si no yo revelo que tú eres un ser humano. O que yo revelo que tú tienes 2 ojos y 2 brazos. Quería intimidar eso de forma alguna. Es decir, tiene que ser una circunstancia que se objetiviza en su capacidad constriñente frente a cualquier tipo de persona. Es decir, como se dice, frente a una persona en ámbito medio, se sentiría constreñida. Es obvio que hay víctimas que tienen circunstancias que logran una intimidación en mayor escala que otras en menor circunstancia, ¿okay? Porque han vivido menos experiencia de vida. ¿Okay? Entonces, obviamente que el factor subjetivo ha de estar determinado también a una apreciación, a una graduación de la circunstancia intimidante. En la extorsión, el ataque patrimonial puede recaer tanto sobre el patrimonio mobiliario como el inmobiliario. Esto sería una gran distinción, por ejemplo, entre la extorsión y el robo y el hurto, que sería siempre sobre bien mueble. El artículo 17 de la especial ley establece una extorsión por relación especial. Quien se valga de una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas dinero, títulos, bienes, documentos, beneficios, acciones u omisiones capaces de generar perjuicio a su honor, reputación o patrimonio o a la eficacia o eficiencia de la administración pública, será sancionado o sancionada con prisión de 8 años. Aquí se está cualificando la víctima, porque aquí en el tipo de víctima ha de estar alguien vinculado a la eficiencia de la administración pública. El concepto de administración pública ha de ser entendido bajo el ámbito de lo que establece, por ejemplo, el artículo 136 de la Constitución, cuando habla de la administración pública en sentido horizontal, en sentido regional, en sentido local, y también la administración pública descentralizada, en el ámbito de las empresas del Estado, corporaciones de desarrollo regional, etc. Y el artículo 18 de la especial ley nos habla del cambio ilícito del curso de naves y aeronaves u otro medio de transporte. Así lo cualifica.
quien por medio de extorsión, que te habla del medio extorsionante, incluye la palabra extorsión en el artículo, capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de grave daño contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para cambiar el curso de aeronaves, naves o cualquier otro medio de transporte colectivo de carga o particular con el fin de trasladarlo a un lugar distinto a su destino o altere su ruta, será sancionado con 15 a 20 años. Aquí el objeto pasivo obviamente es la unidad, es el transporte. No se está significando la pérdida de la libertad ambulatoria de la persona, bien sea transportada allí mismo, sino que se significa, profesor, y podría haber concurso con respecto del delito de secuestro por medio de aeronave. Bueno, obviamente, si también se pretende el beneficio con el cambio del lugar de destino de la aeronave, no solamente es para pagar el rescate del que está secuestrado en la aeronave, sino también para aprovecharme de la propia aeronave. Entonces, obviamente que allí nos podríamos ubicar en un ámbito de concurso real o material en materia de secuestro. Hay una sentencia de la Sala de Casación Penal, la 151 del 15 de abril del año 09, que define un tanto el delito de extorsión. Para que pueda hablarse de extorsión, se requiere, y ello caracteriza fundamentalmente este tipo de delito, que el sujeto activo haya logrado constreñir, obligar, compeler por fuerza a alguien en enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos. Ahora, este resultado lo logra ya sea, entonces la Sala de Casación Penal establece dos modalidades. A, infundiendo temor de un grave daño a la persona en su honor o en sus bienes. Voy a decir que tú me estabas acosando, voy a decir que tú habías cometido un delito o simulando órdenes de autoridad. Establece como supuesto la Sala de Casación Penal. Un sujeto activo que puede ser cualquier persona imputable y un sujeto pasivo indeterminado, pues logra ser quien resulte directamente ofendido en la perpetración del delito, persona natural o jurídica, contra la cual se efectúa la acción criminal. La naturaleza de la acción criminal está delimitada, como se aclaró precedentemente en primer término, a infundir por cualquier medio, acción u omisión del sujeto activo temor de un grave daño a la víctima. En segundo término, fingiendo, aparentando, simulando órdenes de autoridad, siendo la consecuencia directa el constreñimiento de la víctima dirigido esencialmente a afectar la voluntad del sujeto activo, pasivo, o su libre determinación con la finalidad de que verificada la voluntad obligada procede a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos. El delito de extorsión es de naturaleza pluriofensiva. De ahí que su regulación esté dirigida a tutelar diversos bienes jurídicos. El primero de ellos es la libertad individual, fundado en el derecho de todo ciudadano a la libre autodeterminación de sus decisiones, sin más límites que la contemplada en la Constitución. Paralelamente, protege el derecho a la propiedad. Entonces yo los invito a que se lean esa sentencia. Yo dejo estas láminas, ¿verdad? Siempre en mi canal YouTube, por debajo de cada una de estas disertaciones, a los efectos de ver los elementos configurativos de este delito de extorsión. Gracias y hasta una próxima oportunidad.